Muy buenos días con todos, mi nombre es Rosantay, soy estudiante de cuarto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Soy parte de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas y en esta ocasión les voy a explicar un poco acerca de los sentidos. Los objetivos del presente video para los temas de audición y gusto son los siguientes. Primero es poder revisar el proceso de conducción del sonido en el oído y las ventajas de amplificación que otorga. Luego es poder también comprender la transducción en el sentido de la audición y también relacionar la transmisión del impulso nervioso con los tipos de hipoacusia que se pueden padecer. Y con respecto al gusto es entender el sentido del gusto como un proceso neurofisiológico. Esos son los temas que pensamos abordar tanto para el sentido de la audición como del gusto. Para la audición primero vamos a tener una introducción, tanto explicando la anatomía y para luego poder pasar a la fisiología, primero con la conducción del sonido en el oído externo y medio, y luego ya para explicar la conducción en el sonido en el oído interno se requiere también explicar un poco cómo está conformada la cóclea, la conducción en el oído interno, la tonotopía, y luego ya para la traducción explicar también cómo es el órgano de Corti. Un tema también que se añade para poder comprender el potencial endococlear es la homeostasis endolinfática. Por último es ver las vías auditivas, cómo están conformadas dentro del tronco encefálico y también cómo podemos esto aplicarlo en la clínica a través de los diferentes tipos de hipoacusia. Con respecto al gusto, tenemos acá una pequeña introducción, explicar qué son las papilas y los gustativos, el efecto de transducción de que, como se va a explicar, es un tipo más que todo química, por lo cual involucra receptores. También explicar cuáles son las zonas gustativas en la lengua y la inervación de las mismas. Y por último, terminar con las vías gustativas en el tronco encefálico. El oído se divide en tres partes, que sería el oído externo, oído medio y el oído interno. Y es más que todo es que estas tres partes van a tener un papel muy importante tanto para la conducción del sonido como para la traducción del mismo. Primero vamos a tener el pabellón auricular, el cual vamos a ver que actúa de manera de embudo y también de ubicarnos para ver dónde está el sonido. Luego la membrana timpánica, que es esta de aquí, va a ayudarnos a que todas las ondas sonoras que han vibrado en el conducto auditivo externo van a llegar aquí y van a poder transmitir la vibración a los osículos o los huesecillos que están acá. Martillo, yunque y estribo. La energía que se adquiere acá, energía eólica, va a transmitirse ahorita energía mecánica debido a que va a empezar a vibrar estos osículos. Luego, cuando ya el estribo empiece a empujar la membrana oval, perdón, la ventana oval, va a poder haber vibración en la perilinfa, endolinfa, y esto qué va a significar que la energía mecánica que está aquí va a transformarse en energía hidráulica, va a aumentar la presión hidrostática y por eso va a variar. Luego, tras ello, en la rampa media vamos a encontrar que existe el órgano de Corti, el cual va a ser el que va a transducir estas ondas sonoras en impulsos nerviosos, y con ello va a poder darse la transmisión tanto del primer nervio coclear, que va a estar aquí, que se va a transmitir en las vías auditivas a través de todo el tronco encefálico, y va a llegar a la corteza auditiva, en el cual va a haber un procesamiento como una función cortical superior, que primero, en las partes un poco más sencillas, va a ser en el oído externo y en el oído medio. En el oído externo más que todo va a actuar de manera embudo, ya que va a captar las ondas que están esféricamente, de que están por todo el ambiente, para que converjan dentro del conducto auditivo externo. ¿Y cómo va a llegar eso? A través del pabellón auricular, que no solo es una porción de cartílago, sino que va a ayudar también a ubicarnos en el espacio con respecto al sonido. Por ejemplo, si algo suena en esta altura y nosotros tenemos dos orejas, una a cada lado de la cabeza, vamos a ver de que va a estar de este lado debido a que la onda sonora va a llegar primero a este oído y al contralateral va a llegar después. Entonces ahí podemos ver dónde está el sonido y luego también podemos ver una ubicación más vertical debido a estos repliegues que tiene. Porque si por ejemplo si el sonido está acá, va a llegar primero aquí y va a transmitirlo primero acá en vez de que llegue a esta zona que sería el hélix, si no me equivoco. Ah, claro, la diferencia es que está de este lado. Primero va a llegar a este lado del pabellón auricular y luego va a llegar más inferiormente. Tras ello, la onda sonora va a transmitirse por el conducto auditivo externo y va a llegar al tímpano, o a la membrana timpánica, mejor dicho. ¿Esto qué nos va a ayudar? A que la energía eólica que hay acá alrededor del aire va a transformarse en energía mecánica. La membrana timpánica va a vibrar y entonces va a llegar acá a los osículos.
que este más que todo va a estar con un sistema de palancas, vamos a ver en un momento más, y claro, que mientras vienen los osículos va a empujarse el estribo hacia el oído interno y va a permitir de que hay un movimiento de los líquidos laberínticos, que más que todo es la perilinfa y endolinfa, ya vamos a ver en dónde están ubicados. Y claro, esto va a permitir de que pueda moverse el resto del espacio de la cóclea. Algo más que nunca se aborda y que es bueno decirlo, de que es cómo es la función de la trompa de Eustaquio. O sea, tenemos aquí de que, vamos, acá está la trompa de Eustaquio, falta un poco más de la imagen, pero más que todo va a ayudarnos a igualar las presiones, ya que cada vez que vibre la membrana timpánica acá va a aumentar la presión, y si la presión está demasiado aumentada, no va a poder darse las vibraciones, ya que va a estar todo en un espacio encerrado al vacío. Entonces, cada vez que hay una vibración, por aquí escapa un poco la presión de aire y va a poder darse por manera normal. Acá justo tenemos un poco más para especificar cómo es esto de los osículos, que es muy importante. Tenemos primero que la membrana timpánica es mucho más grande que la ventana oval. ¿Por qué? Esta mide alrededor de 43 milímetros cuadrados, mientras acá llega a 3 hasta 5 milímetros cuadrados. Por lo cual hay una diferencia. Y si nos ponemos un poco de física, vamos a ver de que la presión es igual a fuerza sobre área. Y entonces, si el área disminuye, la fuerza que va a empujarse por la ventana oval va a ser mucho más grande que la que igual fue empujada por la membrana timpánica. Por lo cual puede amplificar el sonido hasta 17 veces. Y otro también que es muy importante es el sistema de palancas que le decía acá. Martillo y yunque más que todo, porque el estribo acá no va a influir mucho. Lo que va a suceder primero es de que el manubrio del martillo va a irse ligeramente hacia medial, hacia el oído interno. Por lo cual, acá la zona del malleolo va a irse al lateral. ¿Esto qué va a producir? De que hay un movimiento acá del yunque y justo en la articulación incudo-estapedial pueda ligeramente elevarse para que la ventana oval pueda ser empujada por el estribo. ¿Y esto en cómo influye en cómo un sistema de palancas? ¿Qué tenemos acá? Podemos ver de que el manubrio del martillo es mucho más largo que el yunque. ¿Y esto qué va a significar? Que por cantidad de movimiento, un poco de física, que es igual a fuerza sobre la distancia al apoyo que tenemos, que sería acá la articulación escudo malleolar, tenemos mayor distancia de acá a acá que de acá a acá, por lo cual la fuerza va a ser mayor en el yunque que en el martillo. ¿Esto qué va a significar? Que se va a amplificar la fuerza transmitida desde la membrana timpánica, pero es menor comparado con la diferencia entre la membrana timpánica y el estribo. Solo puede amplificarlo alrededor de 1.3 veces, aunque esto también hay que considerarlo a través del sistema de palancas. Y algo más que tenemos que recordar es de que así como hay métodos de amplificación, hay métodos de cual podemos disminuir el sonido. Esto más que todo ya sería cuando tras haber transmitido todo y haber llegado a la corteza auditiva el impulso nervioso, va a haber una vía eferente, la cual va a permitir de que contraemos la vibración de los osículos. ¿Por qué? Porque esto puede proteger al oído medio de cualquier daño. ¿Cómo sucede esto? Va a haber dos músculos importantes, el tensor del tímpano y el estapedio, o músculo del estribo, el cual primero el estapedio va a jalar hacia abajo el estribo, mientras que el tensor del tímpano va a jalar hacia adentro el manubrio del martillo. Esto que va a producir de que vibren menos los huesecillos y entonces puede haber menor conducción de la onda sonora. Ahora un poco más ya hacia el oído interno tenemos que hablar de la cóclea. Acá la cóclea, conforme caracol, como podemos ver aquí, va a ser solo 2 vueltas y media. No tanto como el caracol que tenemos acá. Y muy importante va a ser que tenemos que reconocer que hay 3 canales paralelos y 2 divisiones. Que sería acá primero la rampa vestibular, RB, la rampa medio conducto coclear, acá CC, y la rampa timpánica o RT. ¿Y por qué son tan importantes? Porque acá va a haber secuestrados 2 tipos de líquidos, la perilinfa, acá como PER, también que va a estar tanto en la rampa vestibular y en la rampa timpánica, y la endolinfa, o acá END. ¿Por qué son tan importantes? Porque tienen diferentes composiciones. La perilinfa contiene mucho más sodio que potasio, mientras que la endolinfa contiene más potasio que sodio. Y claro, ¿en qué esto me va a ayudar? De que en endolinfa hay una cantidad de cargas positivas tan grande que en el momento que las células ciliares varíen su tipo de conductancia hacia el potasio, puede haber una mejor despolarización y esto va a permitir la transducción del impulso de la onda sonora hacia un impulso nervioso.
¿Qué más tenemos acá? Otros actores son la membrana de Reissner y la membrana basilar. ¿Y por qué las pongo en rojo? Bueno, primero la membrana de Reissner es prácticamente insignificativa porque es tan delgada de que no hay una vibración de por sí para que varíe la conducción de la onda sonora desde la rampa vestibular hacia el conducto coclear. Mientras que la membrana basilar sí es lo suficientemente gruesa para que pueda haber una vibración de la misma, y esto que va a ayudar a que se active el órgano de corte que tenemos acá. También tenemos un actor importante que es la estría vascular, que es en sí la estructura vascular que nos va a otorgar ese exceso de potasio que se encuentra en el endolinfa. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo consiste esto. Ahora sí, un poco más para hablar de la conducción del sonido en el oído interno. Tenemos que primero desenrollar todo. Tenemos que, ya tras haber conducido el sonido en el oído medio, la ventana oval va a empujar hacia la cóclea y entonces va a haber una conducción de la onda sonora en la rampa vestibular. Y esto va a generar una diferencia de la presión hidrostática acá, y por lo cual va a haber movimiento de los líquidos laberínticos. Y claro, como les explicé anteriormente, esto prácticamente se va a transmitir acá a la rampa media debido a que la membrana es demasiado delgada. Sin embargo, acá la conducción del sonido que va a suceder en la rampa vestibular va a conducir también hacia la rampa timpánica. ¿Por qué? Porque estos no están separados en sí. En el ápex de la cóclea va a encontrar esta zona que es el helicotrema, en la cual se va a comunicar la rampa vestibular y la rampa timpánica. No es de que las dos membranas estén separando ambas rampas, sino de que va a haber una comunicación. Y tras ello, ¿qué vamos a tener? De que la conducción sonora va a ir por aquí y va a dar la vuelta por acá, para que podamos tener la conducción sonora donde queremos, que es la membrana basilar, membrana timpánica, membrana basal, cualquiera de los tres nombres. Cuando acá hacemos un impulso, va a haber un aumento de la presión hidrostática. Y si esto fuera un canal al vacío, solo aumentaría y no habría ninguna vibración. Simplemente haríamos un tipo de injuria hacia el laberinto membranoso y esto podría ser contraproducente. Es así de que el exceso de la presión se va a liberar a través de la ventana redonda, que la cual se va a bombar para que se pueda descomprimir el líquido. Un fenómeno que sucede en el sentido de la audición es la tonotopía. No sé si les suena familiar que se hablaba de somatotopía cuando veíamos el homúnculo de Penfield para la corteza motora. Algo así va a suceder con la corteza auditiva y más que todo con la membrana basilar o membrana basal o membrana timpánica. ¿Por qué? Porque la membrana timpánica no es igual en la base y en el ápex, sino que va a hacerse más gruesa y más ancha mientras vaya yéndose al ápex. ¿Esto qué va a significar? Que las ondas con una frecuencia muy alta solo van a ser reconocidas en la parte más basal, mientras que las que son que tienen menor frecuencia de onda van a ser reconocidas en el ápex. ¿Esto qué va a significar? Que los sonidos más agudos va a ser en la zona basal, mientras que los sonidos más graves va a ser en la zona apical. Y esto algo así va a suceder en la corteza auditiva, que entre tantos mapas que se describen, uno muy importante que se puede explicar aquí es que las frecuencias más bajas van a ser reconocidas en la parte anterior de la corteza auditiva, mientras que las frecuencias más altas van a ser reconocidas en la zona posterior. Ahora que hemos visto un cambio de energía, tanto de eólica, mecánica, hidráulica, vamos a ver ahora el cambio de energía eléctrica, ya que aquí se va a dar la transducción del impulso nervioso en el órgano de corte. Tenemos acá varios pasos para que en el órgano de corte se dé la transducción. Primero, ya vimos de que desde la rampa vestibular va a llegar la onda sonora y va a empezar a ver un cambio de presiones hidrostáticas dentro de las mismas rampas, por lo cual va a haber un movimiento del agua. Es así que va a llegar a la rampa timpánica que va a hacer que vibre la membrana basal, que vemos acá. ¿Esto qué va a significar? Que va a producir un movimiento también acá de las células ciliadas. Más que todo, primero las externas, que son las más importantes acá. Va a haber un movimiento de ellas y mediante la membrana tectoria también va a haber un movimiento hacia las células ciliadas internas. ¿Esto qué va a producir? Que estas vayan a cambiar la conductancia del potasio en las mismas, que se libere calcio para poder liberar las vesículas de neurotransmisor, especialmente glutamato, y es así que va a empezar a activar a estos axones de las fibras nerviosas auditivas. Pero en sí, si vamos a ver que el movimiento acá siempre es una vibración y tiene que esperar a que vibre acá las células ciliadas externas, esperar a que se vibre la membrana tectorial y esperar a que se vibre las células ciliadas internas, el movimiento va a ser suficiente. En sí, vamos a ver que la membrana va a ser en sí un amplificador pasivo porque va a haber una vibración
muy parecida a la que se transmitía a través de la perilinfa. Sin embargo, las células ciliares externas van a amplificar esto aún más. ¿A través de qué? A través de este fenómeno de electromotilidad. ¿Cómo es esto? De que cuando hay un movimiento en las células ciliares externas, va a haber un cambio en la despolarización del potasio, por lo cual acá también va a ingresar potasio, pero no va a producir tanto así impulsos nerviosos, sino que va a producir de que en las membranas laterales haya una contracción tipo muscular, porque acá también va a haber así filamentos de actina, como en el músculo, por lo cual la membrana lateral se va a reducir, se va a comprimir, acá como vamos a ver, se va a contraer. Esto va a producir de que haya un movimiento mayor de los cilios y haya un movimiento mucho mayor de la membrana tectorial al cual era esperado, por lo cual los cilios de las células ciliares internas van a moverse aún más de lo esperado que solo hubiera sido con un simple movimiento de la membrana basal. Algo más que muy importante saber es cómo es la homeostasis dentro de la endolinfa. ¿Por qué? Porque ¿cómo se explica de que en la perilinfa haya mucho sodio y cloro y en la endolinfa haya puro potasio? Primero, la perilinfa va a provenir más que todo del líquido cefalorraquídeo, por lo cual tiene una composición parecida al plasma. Sin embargo, la endolinfa va a provenir de la misma perilinfa, no del plasma. Luego, tenemos acá el sistema de cómo es que la estría vascular va a proveer de potasio a la endolinfa. Primero acá tenemos estas células que son los fibrocitos, acá células basales, células intermedias y células marginales. Primero en los fibrocitos va a haber tipo de canales sodio-potasio, por lo cual va a ingresar el potasio hacia los fibrocitos y va a salir el sodio entre los mismos. Y a través de uniones comunicantes de acá de color rojo va a poder empezar a salir. Va a poder fluir el potasio, acá también fluye por las células basales y llevar a las células intermedias a través simplemente uniones comunicantes. Y ahí, ¿cómo es que sale al intersticio? Acá hay un intersticio, acá hay una estrella vascular. Va a haber ciertos canales bastante diferentes, por ejemplo, acá va a estar el KIR, este de acá KY, el cual va a poder permitir la salida del potasio. Sin embargo, ¿cómo es que ganamos gradiente? A través de acá una sodio-potasio ATPase. Sale este líquido por aquí, llega al intersticio y a través de canales tipo sodio-potasio 2-cloro va a ingresar a la célula marginal. Y a través de este canal va a poder salir a la endolinfa. ¿Y qué es importante aquí? Que primero vamos a tener canales tipo sodio ATPasa, en los cuales si damos uvabaína, que es un inhibidor de la misma, puede ser contraproducente para la audición. Así me explica que la furosemida tiene un efecto tóxico al bloquear estos canales NK2S y también si afecta a los canales KIR puede provocar el síndrome IST, que es epilepsia, ataxia, sordera y tubulopatía. Y también sí se puede explicar de que no hay un intercambio en sí entre la perilinfa y la endolinfa porque es un espacio cerrado. Como vamos a ver acá hay uniones estrechas que son totalmente cerradas, no dejan paso para que haya transporte paracelular y es así de que se mantiene dos tipos de líquidos dentro de un mismo espacio que es la cóclea. Sin embargo, también vamos a ver que va a haber ciertas vías de reciclaje para que en vez de estar produciendo u obteniendo potasio de otros lados, podamos obtener la misma perilinfa y así que a través tanto de la estría vascular como de otras vías vamos a poder recuperarlo hacia la endolinfa a través de una vía de reciclaje. Y ahora sí, sabiendo esto de aquí, vamos a explicar un poco mejor cómo es la traducción en el órgano de Corti. Primero tenemos que la membrana basal va a vibrar como amplificador pasivo. Luego las células ciliares externas van a contraerse. Bueno, primero van a vibrar, tras ello van a despolarizarse, van a contraerse y eso produce un mejor movimiento de la membrana tectorial o tectoria. Y eso va a permitir que haya un mayor movimiento de los cilios en las células ciliares internas, se despolaricen y puedan secretar neurotransmisores, especialmente glutamato. ¿Para qué? Para que puedan activar acá las fibras nerviosas auditivas y pueda empezar la transmisión del impulso nervioso. Aquí le dejo una pregunta, acá repasando un poco eso. Con respecto a la traducción en la audición es correcto. ¿Cuál creen ustedes? Acá la A, que la vibración en la membrana basilar es el único factor
para activación de células ciliadas, que la electromotilidad, como estoy explicando, permite una mejor movilidad de las células ciliadas internas. La membrana tectónica tiene un papel activo, que las concentraciones de potasio, favorecen la hiperpolarización de las células ciliadas. ¿Cuál creen ustedes? Pueden parar el video para que puedan pensarla y puedan responder. Pero bueno, yo voy a responderla ahora. Que sería la alternativa B. ¿Por qué? Porque, como hemos conversando acá, la vibración no va a ser el único factor, sino que necesitamos el alto contenido de potasio para una buena despolarización, que se pueda dar un potencial endococlear. Luego que la membrana tectónica tiene un papel más que todo pasivo, porque en sí no tiene ningún poder de movimiento como las células ciliadas externas, sino que simplemente va a responder a la vibración de las células ciliadas externas debido a su reducción de tamaño cuando se contraigan. Y aquí las concentraciones de potasio en el endorfina favorecen la despolarización en vez de la hiperpolarización de las células ciliadas, tanto externas como internas. Y ahora, repasando todo lo que hemos visto hasta ahora, para ya entrar a vías auditivas, ¿qué tenemos? Que el padrino auricular va a actuar a manera de embudo, a manera de sentido de la ubicación del sonido, para que luego se confluya en el conducto auditivo externo todas las zonas sonoras y lleguen a la membrana timpánica. Acá se ejerce movimiento debido a un empuje de las ondas sonoras para ejercer energía mecánica y los vesículos también se muevan. El sistema de palanca fascicular que hemos visto y también la diferencia de áreas entre la membrana timpánica y la ventana oval va a producir una buena amplificación del sonido y que hay un empuje para que se mueva la perilinfa y también la endolinfa en un momento. Tras la vibración de la membrana basilar, que se encuentra dividiendo la rampa media de la rampa timpánica, vamos a ver de que va a haber una activación del órgano de Corti para que a través del movimiento de las células ciliadas internas y despolarización del potasio se pueda dar un impulso nervioso que va a dirigirse hacia el nervio coclear. Y ahora sí, vías auditivas. ¿Qué tenemos? Luego de haberse dado la traducción en el órgano de Corti y que se conduzca el impulso nervioso primero en las fibras auditivas nerviosas, ya tenemos acá en el nervio coclear. Luego el primer lugar donde va a darse la primera neurona va a ser en el ganglio espiral de Corti, que tenemos acá, a esta altura. Que va a estar confluidos en un espacio óseo donde hay varios ganglios espirales de Corti antes de salir de la cóclea, que se le va a llamar modiolo. Luego que tenemos acá, que va a haber una sinapsis justo ya en los núcleos cocleares, como podemos ver acá. Núcleos cocleares tanto dorsales y ventrales, posteriores y anteriores. Luego va a haber una segunda sinapsis acá en el colículo inferior, que se puede ver en el tronco encefálico, detrás en la parte posterior, en el mesencéfalo. Luego va a haber otra sinapsis acá en el cuerpo geniculado medial, que estaría más cerca a la porción rostral del mesencéfalo. Y en realidad ya a partir del cuerpo geniculado medial sale esta neurona y va a transmitir axones ya hacia la corteza auditiva primaria, que es más que todo en los giros temporales transversos. Sin embargo, también se puede hablar de que hay una neurona en el área auditiva primaria. ¿Por qué? Porque esta neurona ya no es tanto ascendente, sino va a ser ya para una vía deferente. Que vamos a ver acá de azul, la cual va a ayudar, como les decía anteriormente, a controlar el sonido para que no sea perjudicial para el sistema auditivo. Sin embargo, también puede ayudarnos en una tarea que es muy, muy interesante, que es enfocar un sonido alrededor de muchos sonidos. Por ejemplo, cuando escuchamos música y en vez de enfocarnos en toda la canción, nos enfocamos en un instrumento o en una voz, eso va a ayudarnos a través de la vía eferente. Y para que haya esto, hay una quinta neurona en el área auditiva primaria, por lo cual pongo esta fecha como de doble entrada. Algo más importante es de que no es una vía ipsilateral, como ven acá, sino que es una vía que va a hacer varias decusaciones en varias zonas. Por ejemplo, una va a ser acá en el núcleo superior, hay decusación. En el hemisco lateral va a haber decusación. En el colículo inferior también va a haber decusación. ¿Y eso qué nos va a ayudar? A que si hay un daño alrededor del tronco encefálico y que comprometa la vía auditiva, no va a ser un daño total para un oído, sino más que todo va a ser una disminución del sonido, una hipoacusia, pero para ambos oídos lógicamente, porque así como este confluye por acá y hace decusaciones, va a hacerlo el lado contralateral. A diferencia que, por ejemplo, si hay un corte en el nervio coclear o hay un daño en sí en la cóclea, prácticamente es una sordera
pero ipsilateral, y prácticamente una sordera irreversible. Ahora una pregunta. Con respecto a su audición, ¿en qué se diferencia una persona con una sección del nervio coclear con una que tuvo una sección de un lado del tronco encefálico a la altura del mesencéfalo? Como decía explicado anteriormente, vimos de que justo acá, que en el nervio coclear aún no hay ninguna disociación, por lo cual el lado contralateral de la médula espinal no puede ayudar a que haya una llegada del impulso nervioso a la corteza auditiva para que se procese el sonido. Por lo cual si hay un corte acá, un daño en la misma cóclea, va a ser una sordera ipsilateral irreversible. Mientras que si hay un corte justo en la médula espinal, de un lado, claro, va a haber una hipacusia, una disminución del sonido, de la percepción del sonido, perdón, pero de ambos lados, y así como le decía, va a permitir que se oiga menos, pero que aún se preserve el sentido de la audición. Y algo más que es muy interesante explicar es qué es la hipacusia. Bueno, por concepto es disminución de la percepción del sonido. Y va a tener varias causas, que va a ser primero una hipacusia de transmisión y hipacusia de percepción, como se llama clínicamente. ¿Y eso qué se explica? La transmisión es en sí de que hay un problema de conducción, o sea que, por ejemplo, hay una obstrucción en el conducto auditivo externo, que hay un daño en los huesecillos del oído, por lo cual no llega la conducción de la onda sonora a la cóclea, no llega de la manera como debería. ¿Y esto de qué es bueno o malo? De que este tipo de hipoacusias son reversibles porque pueden ser curadas tanto clínicamente como quirúrgicamente. Por ejemplo, si hay un daño acá en los huesecillos, puede haber una cirugía probablemente que puede dar a una mejor audición. O hay una obstrucción acá por una bola de cerumen, se puede extraer y aún se puede preservar el sentido de la audición. Otra cosa es que sea la hipoacusia de percepción, que es a partir de la cóclea hasta la corteza auditiva primaria. ¿Y esto qué va a significar? De que si hay un daño en la cóclea, por ejemplo una fractura del temporal, y acá se aplaste y prácticamente se deje de preservar la cóclea, va a ser un daño prácticamente irreversible de que ya no se podría reparar. Asimismo, si hay una sección en un lado ipsilateral de la médula o incluso un mismo daño cortical, prácticamente ya no se puede hacer mucho para poder recuperar la audición que uno ya tenía. Asimismo, la hipoacusia de percepción se divide en tres. Hipoacusia coclear, como les sigue diciendo, de que hay un daño en la misma cóclea. Retrococlear, que hay un daño entre la cóclea y la corteza, o sea, en el tronco encefálico, que comprometa las vías auditivas. Y una hipoacusia cortical, que en sí va a comprometer la corteza auditiva primaria. Y así más o menos podemos ubicar dónde estaría el daño. Hay diferentes pruebas que las cuales se puede hacer para diferenciar una hipoacusia de transmisión y de percepción, pero aquí no las pienso abordar, pero también es bueno tener en cuenta dónde se ubica la hipoacusia para poder tener un manejo mejor. Ahora sí, un poco más abordando sobre el sentido del gusto, tenemos que ver que primero es un sentido químico. ¿Por qué? Porque a través acá que estén inmersos en la salida de diferentes sabores, diferentes sustancias, va a poderse reconocer a través de estos botones gustativos. ¿Por qué? Porque estos botones gustativos tienen células especializadas, células receptoras gustativas, en las cuales contienen receptores, quimioreceptores, los cuales van a reconocer la diferencia de sabores, amargo, salado, dulce, ácido o umami, y así va a poder darse la traducción y va a poder conducirse un impulso nervioso. Algo que es muy importante recalcar es de que la célula receptora gustativa no es una neurona, solo es una célula especializada. Y así como esta célula especializada hay otras que acompañan para que se forme el botón gustativo, que son primero las células de soporte, que más que todo tenían funciones de sostén, y las células basales, que son células para que haya un constante recambio, ya que estas van a diferenciarse ya sea a células receptoras gustativas o a células de sostén. Ahora vamos a ver un poco acerca de las papilas y botones gustativos, un poco de repaso de histología para poder reconocer dónde están las células, dónde están estas papilas. Y claro, vamos a ver cómo van a llegar el paso acá de sustancias con ciertas moléculas que van a ser reconocidas por los botones gustativos, y así va a poder llegar un impulso nervioso hacia la corteza gustativa. Tenemos primero que están las células foliadas, pero las papilas foliadas, las cuales se encuentran más que todo en las zonas laterales de la lengua, y es así de que estas se caracterizan por tener las papilas gustativas, botones gustativos en los laterales.
pero también tanto en la misma papila como en los surcos que están a los costados, como ver acá. Las papilas filiformes están alrededor de prácticamente toda la lengua, de toda la parte central de la lengua. Sin embargo, son características por tener alto contenido en queratina. Sin embargo, no tienen ningún botón gustativo, por lo cual no son significativas para el sentido del gusto. Pero sí para empezar a jalar las sustancias, debido a que tienen como un tipo de prolongaciones de queratina. Tenemos acá las papilas fungiformes, que están así entre las filiformes, y se llaman así porque tienen forma de honguito. ¿Qué tenemos acá? De que también los botones gustativos van a estar más en la parte más superior del mismo botón. Y por último, las papilas caliciformes, que son en forma de cáliz, son las más grandes, están en la zona posterior de la lengua. Y estas se caracterizan por tener los botones gustativos a los costados, pero no se encuentran en los surcos correspondientes. O sea, acá no va a haber, pero en la misma papila sí. Es un poco más sencillo hablar ya de la traducción en el sentido del gusto. ¿Por qué? Porque es más que todo más químico, como les he explicado anteriormente, y simplemente tenemos que hablar cómo los receptores reconocen las diferentes sustancias, llamadas sustancias sápidas, porque tienen sabor, y en sí van a despolarizar la membrana, va a producirse aumento de calcio y así va a poderse dar la exocitosis de diferentes neurotransmisiones para que empiece la conducción del impulso nervioso. ¿Qué tenemos acá? Que primero hay que diferenciar dos tipos de sabores. El amargo, el dulce y el umami va a implicar, mejor dicho, a proteína G, más que todo a la vía de la fosfolipasa C. Por otro lado, ¿qué tenemos? Que el sabor ácido y el sabor salado va a tener más que todo implicancia de canales iónicos, como vamos a ver acá. Canales iónicos sensibles a amiloída o canales de sodio tipo epiteliales, ENaC. Para los que son involucrados con proteína G, tenemos que va a tener diferentes tipos de receptores. El amargo tiene un receptor T2R, el dulce va a tener un receptor que va a contener ciertas proteínas T1R2, T1R3, mientras que el umami va a tener una diferencia ligera con el dulce que va a ser T1R1 y T1R3. Pero los tres van a activar la cascada de la fosfolipasa C, por lo cual va a haber un aumento de la producción de inositol trifosfato. ¿Y eso qué va a producir? Primero, de que haya una mayor conductancia de sodio hacia dentro de la célula, por lo cual va a haber una despolarización y va a haber mayor entrada de calcio. Asimismo, va a haber una activación de los depósitos de calcio, por lo cual este calcio va a activar a la exocitosis de las vesículas sinápticas para que se liberen los neurotransmisores y así haya transmisión del impulso nervioso. ¿Qué tenemos en el lado ácido? Va a estar involucrado canales de sodio sensibles a amiloída, pero que conducen iones hidrógeno. Qué raro, ¿no? Acá va a entrar iones hidrógeno, va a dejar de salir el potasio para que haya una despolarización de la célula, de la membrana. Asimismo, también va por canales específicos, puede ingresar el ion hidrógeno. Sin embargo, el más importante sería por esos tipos de canales tipo epiteliales o ENaC. ¿Esto qué va a producir? De que se despolarice la membrana, va a haber mayor entrada de calcio y así como decía anteriormente, exocitosis del contenido de los neurotransmisores y así va a salir. Asimismo, en el sabor salado, a través de estos canales tipo ENaC sensibles a amiloída, va a haber entrada de sodio, va a haber una despolarización de la membrana, por lo cual va a haber activación de canales de sodio sensibles a voltaje, entrada de sodio, y con esta despolarización aumentada va a haber entrada de calcio y por lo cual va a haber salida de los neurotransmisores. Ahora viene una preguntita. Con respecto a la traducción es correcto. Que la A, por ejemplo, la traducción de sabor ácido se consigue con receptores tipo hidrógeno o potasio. El sabor amargo depende de activación de la anil ciclasa. El sabor umami depende de la proteína G. O que el sabor dulce utiliza canales para glucosa. Y bueno, la respuesta correcta sería que el sabor umami depende de proteína G, ya que el sabor dulce también depende de proteína G, no usa canales propiamente dicho. Luego que el sabor amargo activa la fosfolipasa C, no la N-ciclasa. Y que el sabor ácido, más que todo hemos visto que depende de canales de sodio, no tanto ese tipo de canales que pongo acá. Ahora también ya hablando un poco más de a nivel macro, tenemos que ver que hay ciertas zonas que se han caracterizado por reconocer ciertos tipos de sabores, que serían estas.
Primero, en la zona posterior, tercio posterior, se reconoce mejor el sabor amargo a través de papilas caliciformes. En la punta de la lengua se reconoce mejor el sabor dulce y también se ha visto que el sabor umami. Y en los laterales se tiene mejor reconocimiento del sabor ácido y sabor salado. Sabor salado en la parte anterior y ácido en la parte posterior. ¿Y esto de qué me va a interesar? Que también va a haber una diferente inervación a la zona de la lengua y también de otros botones gustativos que no tengan la lengua. ¿Qué tenemos? Primero, que los dos tercios anteriores de la lengua van a ser inervados por el nervio facial, pero no exactamente este, sino que el nervio lingual que va a llegar a la lengua va a ir retrocediendo como con fibras aferentes y va a dirigirse al nervio de la cuerda del tímpano. Y este ya va a dirigirse al núcleo del tallo solitario, que va a ser más que todo el que va a seguir conduciendo el impulso nervioso del sentido del gusto. Luego tenemos que el nervio glosofaringeo va a dar ramas linguales para poder inervar el tercio posterior de la lengua y así conducir los diferentes impulsos que provienen los botones gustativos de acá. Y luego el nervio vago, ¿en qué se involucra acá? De que va a haber también ciertos botones gustativos en la epiglotis, reptiles tenoepiglóticos y en el esófago. Por lo cual estos tres se involucran. El nervio trigémino, más que todo va a inervar el tacto y la temperatura de la mucosa, sin embargo, no va a tener implicancia en el sentido del gusto. Y ahora sí, ya un poco culminando, vamos a ver sobre las vías gustativas, que en sí involucran tres neuronas. Es más sencillo. Que ya llegando a través del nervio de la cuerda del tímpano, nervio facial, del nervio glosofaringeo, el nervio vago, va a dirigirse a las diferentes neuronas bipolares específicas de cada nervio. ¿Por qué? Por ejemplo, para el nervio facial va a haber el ganglio geniculado, para el nervio glosofaringeo el ganglio petroso y para el nervio vago el ganglio nodoso. Esos tres van a confluir y van a hacer sinapsis en el núcleo de dato solitario para que una segunda neurona pueda seguir transmitiendo el impulso nervioso y se dirija acá el núcleo ventroposteromedial del tálamo. Acá justo. Y este ya va a dar acciones hacia la corteza gustativa, que más que todo se ubica en la ínsula, en la parte anterior, o en el upérculo frontal. ¿Qué quiere decir esto? De que si hacemos un corte coronal del cerebro, va a estar un poco más adelante, por lo cual va a estar ya involucrándose entre el lóbulo frontal y el lóbulo de la ínsula. A manera de conclusión para estos temas que hemos abordado, primero con respecto a la audición, el oído externo es importante debido a que permite una ubicación en el espacio del sonido. Y que como hemos visto, el hecho de que tengamos dos oídos a cada lado de la cabeza permite que haya una ubicación horizontal del sonido, mientras que la forma alargada de los pabellones auriculares permite que haya una ubicación vertical. Respecto al oído medio, este va a ayudar a amplificar la onda sonora, debido a que mantener diferentes sistemas como en la diferencia de tamaños entre el tímpano y la ventana oval o el sistema de palancas de los huesecillos del oído van a permitir que se amplifique la onda sonora. Por otro lado, también tenemos que la transducción del impulso nervioso en el oído interno requiere múltiples factores, entre los principales la vibración de la membrana basal y la concentración de potasio en la endolinfa. Así vemos también de que hay otros factores también como la electromotilidad de las células ciliares externas, entre otros. Todos ellos participan a que en algún momento las células ciliares internas puedan despolarizarse para que pueda empezar la transducción del impulso nervioso. Y con respecto al gusto, tenemos que es un sentido netamente químico, ya que involucra receptores, entre ellos dependientes de proteína G y de canales iónicos. Y por el lado de la inervación sensorial, esta va a depender de varios pares craneales, lo que evita que haya un daño permanente en el sentido, ya que vemos que se involucra el nervio, la cuerda del tímpano, el nervio glosofaringeo e incluso el nervio vago. Esas son las referencias bibliográficas que utilicé tanto para el sentido de la audición como el sentido del gusto. Espero que el video les haya gustado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Delgado, también soy alumno de cuarto y pertenezco a la SEC, y en esta oportunidad voy a hablar acerca de los sentidos, específicamente la segunda parte, que corresponde a visión y olfato. Los objetivos son principalmente poder reconocer cuáles son las estructuras involucradas en estos sentidos, también poder entender cuál es el fenómeno de transducción en cada uno de estos y cuáles son los elementos correspondientes, así como las vías neuronales en cada uno de estos dos casos. Y también, sobre todo en el caso de la visión, comprender cuáles son sus respectivas lesiones. Ese es el índice de la clase y vamos a comenzar con
el sentido de la visión. Es muy importante tener en cuenta que el ojo, que va a ser el órgano principal de la visión, es un órgano receptor periférico. Este va a tener elementos no neurales, que son estos dos, la capa fibrosa y la capa vascular, y va a tener elementos neurales. Y la función principal de estos elementos no neurales van a ser transmitir la luz hacia la retina, que es el elemento neural, donde se encuentran finalmente los receptores, los fotorreceptores, que van a transducir esta información. Ahora, estas capas, bueno, el ojo en sí va a tener un origen ectodérmico. Sin embargo, hay estructuras dentro del ojo que no van a tener origen ectodérmico, sino van a tener un origen mesodérmico, como por ejemplo la esclera o también las estructuras musculares involucradas. Ese es el primer punto importante acá. El segundo punto importante es reconocer las tres capas. Tenemos capa fibrosa, capa vascular y la retina. Y esto va a ser más que todo un recordaris, porque ya las hemos visto en el curso de anatomía. En relación a la capa fibrosa, principalmente tenemos que tiene dos partes, una parte anterior, el tercio anterior, que va a estar formado por la córnea, que es una membrana circular que va a cubrir la parte anterior del ojo, y que se va a unir a la esclera, que se va a encontrar en los dos tercios posteriores. Esta esclera va a ser una capa fibrosa que va a tener un tejido blanco y va a brindar el soporte a las estructuras musculares extraoculares que van a permitir el movimiento del ojo. Asimismo, hay una capa conjuntiva, que es una pequeña capa fibrosa que acá no se puede ver hoy en la imagen, pero es como una laminita que está cubriendo toda esta parte. En relación a la capa vascular es la capa media, que es esta capa de acá que podemos ver de color roja, y tiene dos elementos. Tiene la iris, que es un diafragma circular, que tiene una apertura central, que es la pupila, y también tenemos a los cuerpos ciliares y a la coroides. Y finalmente tenemos a la retina. Algo importante de la retina es que esta deriva de la vesícula óptica, que es una evangelación del diencéfalo, que va a crecer y finalmente va a formar dos capas. Una capa que es la capa de células pigmentarias, el epitelio pigmentario, que veremos justo en el siguiente slide, y también la capa de la retina propiamente dicha. En sí, la retina, como pueden ver aquí en la imagen, va a cubrir toda la parte posterior del ojo, excepto un punto, que es el punto ciego. Este punto ciego está representado por el disco óptico, que es, por decirlo así, la cabeza o la salida del par craneal número 2, que es el nervio óptico. Y también va a tener un punto, que es el punto de agudeza máxima, que se llama la mácula lútea, y precisamente este punto tiene una depresión central llamada la fovea central, donde se va a encontrar la mayor visión, la mayor agudeza visual del ojo. Continuando con las estructuras histológicas que forman la retina, es importante tener en cuenta de que la retina per se es un epitelio sensorial especializado, que tiene fotorreceptores y también tiene otras células que van a estar dispuestas en capas. Precisamente son 8 capas, de las cuales una que no va a ser parte de la retina propiamente dicha, que es la que ya mencioné, la capa de las células pigmentarias, y vamos a tener 7 otras capas que sí van a ser parte de la retina. Y las voy a explicar ya posteriormente. Los elementos que forman parte de esta retina son estos 4 principalmente. Tenemos a los fotorreceptores, que son los que vemos acá. Tenemos tanto los bastones, que son de estos que son más larguitos. Tenemos a los conos, que son los rosados. Y también tenemos a las células bipolares. Las células bipolares van a unir o van a hacer sinapsis con los fotorreceptores y también con otras células, que son las células ganglionares. Y asimismo también tenemos la presencia de interneuronas, como células horizontales y células máquinas. Como pueden ver acá, la capa número 8 está formada por los axones de las células ganglionares y van a formar el nervio óptico. Un detalle muy, muy importante que no tienen que olvidar es que estas capas, o bueno, la fototransducción está invertida, está de una manera invertida. ¿Y a qué me refiero con esto? Como pueden ver, la luz tiene que atravesar todas estas capas para poder llegar a la célula pigmentaria, a las células pigmentarias, y poder comenzar la fototransducción. Continuando con todas las capas, vamos a revisar una por una, pero es importante tener un vistazo general. Ya mencioné que son 8 capas, 7 son de la retina propiamente dicha y una es de la capa de las células pigmentarias. Asimismo, tenemos una capa donde están los fotorreceptores y hay 3 capas donde se encuentran los núcleos de las células. Según los libros, solo hay 2 capas, que son la capa nuclear externa, donde tenemos a los núcleos de los fotorreceptores, y la capa nuclear interna, donde tenemos a los núcleos de las interneuronas y de las células bipolares. Pero también en esta capa, que es la capa de las células ganglionares, tenemos a los núcleos de las células ganglionares.
Después tenemos dos capas sinápticas, que son la capa plexiforme externa y la plexiforme interna, y finalmente tenemos la capa de los nervios ópticos. Y ahora, chequeando capa por capa, en la primera capa, que es la capa de células pigmentarias, esta conforma el inicio de la retina. Acá también se puede ver que tiene la función de absorber la luz dispersa, y esto es debido a que tiene prolongaciones, que son como tentáculos que previenen esta dispersión de la luz y previenen que llegue a los fotorreceptores. Otro detalle bastante importante es que en esta capa, la tono transretinal, que es un elemento de la rodopsina, va a transformarse en la 11-cisretinal. Eso ya lo veremos más adelante, pero es el fotopigmento principal de los fotorreceptores. Y es bastante importante realmente. La capa número 2 es la capa de fotorreceptores. Esta capa de fotorreceptores va a tener a los cuerpos celulares de los bastones y de los conos. Va a tener al cuerpo celular, a los segmentos externos y al segmento interno, que también lo veremos posteriormente. Aquí en la imagen solo tenemos a los bastones, pero también se encuentran los conos. La capa número 3 es la capa nuclear externa, donde tenemos, como ya mencioné, los núcleos de los fotorreceptores. Y la capa número 4 es la capa plexiforme externa. Como pueden ver acá hay externa, luego vamos a empezar con las internas. Y la capa plexiforme externa marca la sinapsis. ¿La sinapsis de qué? De los fotorreceptores con las células bipolares, también con la presencia de interneuronas, como las células horizontales. Asimismo, la siguiente capa es la capa nuclear interna, donde tenemos al cuerpo de las neuronas bipolares y también tenemos a los cuerpos de otras interneuronas, como las horizontales y también las endocrinas. En la capa número 6 tenemos la segunda capa sináptica, que es la capa plexiforme, donde vamos a tener la sinapsis entre las neuronas bipolares y las interneuronas, con las células ganglionares. La capa número 7, que es la capa de células ganglionares, está acá, tenemos a los cuerpos de las células ganglionares, o los núcleos de células ganglionares, y la capa número 8 tenemos a la capa de los nervios ópticos, donde se van a prolongar los axones de las células ganglionares formando el nervio óptico. Es importante mencionar que tenemos dos interneuronas, principalmente son las células horizontales que van a tener van a formar, bueno, van a unir a los fotorreceptores con las bipolares y a las células amacrinas, que van a tener este patrón de bipolar con las ganglionares. Ahora continuamos realizando una comparación entre los bastones y los conos, que son los fotorreceptores. Es importante hacer esta distinción tanto a nivel funcional como a nivel estructural, como ya lo veremos más adelante. Comenzando con la parte funcional, con respecto a la sensibilidad a la luz, los bastones tienen un umbral bajo. ¿A esto qué me refiero? Que son sensibles a luz de baja intensidad. No van a ser tan demandantes como los conos, que necesitan una luz de mayor intensidad para poder ser activados porque tienen un umbral alto, sino que con una luz baja se activan. Por lo tanto, funcionan mejor para una visión nocturna y en cambio los conos, como tienen un umbral más alto, funcionan mejor para una visión diurna. La explicación de esto es principalmente porque los bastones pueden estar muchos unidos a una sola célula bipolar y por lo tanto la luz puede llegar a un solo bastón y este puede activar de esta forma la célula bipolar. En cambio, con los conos pasa prácticamente lo contrario. Hay pocos conos que realmente hacen sinapsis con una sola célula bipolar. Entonces, la probabilidad de que un cono haga sinapsis con una sola célula bipolar es mayor. Y por lo tanto, no ocurre lo que pasaría en el caso de los bastones. En relación a la agudeza, los bastones tienen una agudeza baja y los conos tienen una agudeza alta. Esto es principalmente a que en el sitio de mayor agudeza visual, que es en la mácula, vamos a encontrar una mayor cantidad de conos concentrados en esta zona, sobre todo en la zona de la fovea. En relación al fotopigmento, que es otro de los detalles muy importantes, es importante mencionar que el fotopigmento de los bastones es principalmente la rodopsina. Los fotopigmentos de los fotorreceptores van a estar compuestos por dos partes, por una opsina y por el retinal, ambos como pueden ver. En el caso de ambos también el retinal se conserva. El retinal va a estar relacionado o va a ser un derivado de la vitamina A. Tanto la rodopsina como el cono van a tener una distinta opsina. En el caso de los bastones, la rodopsina va a ser la escotoxina, en el caso de los conos va a ser la fototoxina. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque esto se traduce también en la visión de colores. Como la rodopsina tiene esta opsina, no va a presentar visión de colores. En cambio, los conos, que tienen otro tipo de pigmento, el pigmento es el pigmento de los conos, tienen a la fotopsina. Y la fotopsina va a ser una por cada uno de los tres colores principales, que son azul, rojo y verde. Y finalmente tenemos este detalle de acá, el detalle de la adaptación a la oscuridad. Y para poder entenderlo, les voy a presentar una especie de escenario.
Imagínense, por ejemplo, que ustedes estén en un lugar donde haya mucha luz. Cuando hay un lugar de mayor luz para poder ver, para poder tener la vista, va a haber un mayor uso de las sustancias fotosensibles, de esas sustancias del fotopigmento. Por lo tanto, se van a utilizar y van a quedar reducidas a dos sustancias, a las dos sustancias que la formaron, al retinal y a la opsina. En este caso, ¿qué es lo que o qué es lo que va a significar esto? Que va a haber una menor cantidad de fotopigmento porque ya lo has utilizado. Entonces la sensibilidad, porque el fotopigmento permite que haya sensibilidad, se va a reducir. Entonces cuando hay luz, la sensibilidad a la fotosensibilidad se reduce. Va a haber, en cambio, cuando hay oscuridad, lo que ocurre principalmente es lo contrario. En una visión o en un momento en el que, o en el que estás en un lugar oscuro, va a haber una mayor síntesis de fotopigmento. Por lo tanto, la sensibilidad va a aumentar. Ahora, quiero que vean este gráfico. En este gráfico podemos ver que en el eje X tenemos los minutos transcurridos en la oscuridad y en el eje Y tenemos la sensibilidad de las retinas. Como pueden ver acá, la sensibilidad va a aumentar en relación a qué? A la cantidad de fotopigmento. Como podemos ver, a mayor cantidad transcurrida en la oscuridad se va a sintetizar mayor fotopigmento y por lo tanto la sensibilidad aumenta. Sin embargo, pueden notar dos cosas. Principalmente, acá tenemos una gráfica que representa los conos y otra gráfica que representa los bastones. Ambas gráficas, si observan la pendiente, la tienen distinta. ¿Y esto por qué? Porque se dice que los conos tienen adaptaciones 4 veces más rápidas que los bastones. Por lo tanto, los conos tienen una pendiente un poco más pronunciada y van a llegar a su mayor sensibilidad a los 10 minutos. Sin embargo, si pueden observar un poco la sensibilidad, imaginemos que acá está marcando el 100, no lo está marcando, la sensibilidad a la que puede llegar a los conos, a la que puede aspirar los conos, es 100 veces menor a la capacidad total de sensibilidad que pueden adaptar los bastones. Así que acá concluimos dos cosas con esta imagen. Los conos tienen una sensibilidad tardía, no, perdón, una sensibilidad precoz, porque es primero a los bastones, pero va a ser una menor sensibilidad a la que puede llegar a los bastones, que es una sensibilidad tardía, pero mayor. Otro detalle que quiero que recuerden, de repente como una norma mnemotécnica, es que los bastones, se pueden acordar que las personas mayores, los mayores de edad, utilizan bastones para caminar, muchas veces. Entonces, ¿cómo pueden relacionar esto? Que los bastones están relacionados a una menor agudeza visual que predomina en personas de mayor edad. Tampoco, en un caso extremo, obviamente, podríamos decir que se ha deteriorado ciertas estructuras y no pueden ver colores, y tienen también como que todo más lento. En cambio, los conos, que no están, que pueden hacer la analogía de la forma siguiente, como no son bastones, no lo utilizan personas mayores de edad, entonces tienen una mayor sensibilidad a la luz de alta intensidad y tienen una mayor agudeza visual. Así que de esa forma, acordándose de que los bastones son herramientas que utilizan las personas mayores, pueden recordar muchas cosas. Con respecto a la parte estructural de los fotorreceptores, tanto los bastones y los conos van a tener elementos similares, los segmentos externos y el segmento interno. El segmento externo en ambos casos va a contener al fotopigmento, que en el caso de los bastones es la rodopsina. La diferencia es bastante notable, que los bastones van a ser más largos y van a tener discos de doble membrana. Aquí están los discos de doble membrana y acá en los discos de doble membrana se va a encontrar el fotopigmento. En cambio, en el cono no tenemos discos de doble membrana. En los conos vamos a tener segmentos formados por los repliegues de la membrana. Aquí están segmentos formados por repliegues de membrana que también van a contener a la rodopsina, o bueno, al fotopigmento. Y acá podemos ver que la estructura no es como la del bastón, que no es así de grande, sino que va a ser un segmento corto en forma cónica. Por eso es que le da el nombre de cono. Con relación al segmento interno, el segmento interno va a estar conectado por un cilio muy pequeño. Acá lo pueden ver, que conecta el segmento externo con el segmento interno. Asimismo, el segmento interno tiene mitocondrias. Acá pueden ver las fotos de las mitocondrias y también van a tener otras organelas. La rodopsina, o bueno, el fotopigmento, se va a sintetizar en estos segmentos internos y luego va a ir hacia los segmentos externos. ¿Cómo va a ocurrir esto? En los bastones, lo que va a ocurrir va a ser una inserción de discos de membrana nuevos que se van a desplazar hacia el segmento externo y se van a desprender y finalmente van a ser fagocitados por el epitelio celular pigmentario. Y en el caso de los conos, lo que va a ocurrir es una incorporación de nuevos pliegues sin que se despliegue esta membrana. Continuando con esta diapositiva, la puse para que podamos ver cómo se encuentran ubicados una mayor densidad de conos en la parte de la fovea
que es la zona de la mácula donde hay una mayor cantidad de agudeza visual, donde hay una mayor agudeza visual. Como pueden ver, acá se concentran los conos y no hay presencia de bastón. Ahora voy a hablar acerca de la fototransducción. Estos son los pasos para la fototransducción y todo comienza cuando el 11-6 retinal, gracias a la luz, se fotoisomeriza en el todo transretinal. Esto, a su vez, va a generar cambios en opsina que van a culminar en la formación de la metarrodopsina 2. La metarrodopsina 2 va a activar a la proteína G, a una proteína G llamada la transducina. Esta transducina va a estimular la fosfodiesterasa, la cual va a disminuir la cantidad de GMP cíclico al transformarlo a GMP. Esta disminución del GMP cíclico va a cerrar a los canales de sodio y finalmente va a generar una hiperpolarización de la membrana del fotorreceptor que va a disminuir la liberación de glutamato y va a generar lo que es la vista. Ahora, vamos a plantear dos escenarios, principalmente qué es lo que ocurriría en oscuridad. Como podemos ver, esto ocurre cuando hay luz, pero cuando no hay oscuridad, lo que va a ocurrir es que no va a haber la presencia de esta transducción, por lo tanto no se va a activar la fosfodiesterasa, entonces los niveles de GMP cíclico van a aumentar. Esto hace que el canal de sodio no se inactive y haya despolarización y hay un aumento de glutamato. Por lo tanto, no hay visión. En cambio, cuando hay luz, lo que ocurre es que el GMP cíclico va a disminuir, lo que va a bloquear el canal de sodio y va a generar hiperpolarización. Por lo tanto, el glutamato va a disminuir y va a haber visión. Ahora vamos a hablar acerca de una de las partes más importantes de esta exposición, que son las vías ópticas, y digo más importantes porque es donde hay una mayor aplicación clínica. Para comprender las vías ópticas es necesario repasar cada uno de sus componentes y también entender varios conceptos importantes. Pero uno de los primeros conceptos son los campos visuales. Los campos visuales van a estar formados, si lo queremos simplificar, por dos partes. Un campo temporal, que es este campo relacionado a la parte externa del campo visual, y un campo nasal, que está más relacionado a la parte interna del campo visual. A su vez, la retina, que ya la hemos visto, también se puede dividir en dos. En una hemirretina temporal, que está relacionada con la parte más externa, y una hemirretina nasal, que está relacionada con la parte más interna. Y acá quiero que vean algo bastante importante. Cada una de las hemirretinas está relacionada con uno de los campos visuales, pero no va a ser el campo ipsilateral a esa retina, sino va a ser el campo contralateral de la retina. Por lo tanto, la retina temporal, la hemirretina temporal, va a estar relacionada al campo nasal. Y por otro lado, la hemirretina nasal va a estar relacionada al campo temporal. Ahora, quiero que lo vean de la siguiente forma. Imagínense que cada una de estas bolitas moradas es como una linterna. Esta linterna está alumbrando, esta linterna del campo nasal está alumbrando, de la hemirretina nasal, está alumbrando al campo temporal. Entonces está permitiendo que se pueda ver en este campo. Digamos que alguien decide apagar la linterna, corte justo esta parte de aquí. Entonces lo que va a ocurrir es que no van a poder ver en el campo temporal y va a haber una pérdida de visión en este campo. Lo mismo pasa con la hemirretina temporal. Si se corta, no va a haber una visión a nivel del campo nasal, del campo nasal. Entonces, ¿para qué les digo esto? Porque cada vez que estudien una de estas lesiones, lo importante es que ustedes puedan decir, por ejemplo, ya, ¿qué pasa si corto acá en el tracto óptico? Entonces tú vas viendo hasta dónde llega, a qué hemirretina llega y con qué campo se relaciona. Así es más o menos el ejercicio que van a tener que realizar para ver las lesiones de las vías ópticas. Entonces, continuando, hemos visto la retina, imagínense que ponemos un check, y ahora pasamos al nervio óptico. El nervio óptico, como ya hemos visto, está formado por los axones de las células embrionarias de la retina. Esos axones van a formar este nervio óptico y, como pueden ver, tienen parte de la hemirretina nasal como de la hemirretina temporal. Después tenemos al quiasma. En el quiasma óptico vamos a ver que hay un cruce de una de las fibras. No van a ser las fibras de la hemirretina temporal, sino, como pueden ver acá, van a ser de las fibras de la hemirretina nasal, que van a cruzar y acá van a ascender contralateralmente. En cambio, las fibras de los axones de la hemirretina temporal van a seguir ipsilateralmente. Siguiendo después del quiasma óptico, vamos a tener al tracto óptico, que va a llegar hasta el cuerpo geniculado lateral. El tracto óptico de la derecha
va a tener axones de la hemirretina nasal izquierda, recuérdense que la nasal es la que cruza, y va a tener axones de la hemirretina temporal derecha. Y el tracto óptico de la izquierda, va a tener axones de la hemirretina temporal izquierda y de la hemirretina nasal derecha. Estos van a llegar a su respectivo cuerpo geniculado lateral. Tanto el derecho, el cuerpo geniculado lateral derecho, como el izquierdo. Ahora quiero que vean esta imagen, que es de una disección de las vías ópticas. Se puede ver bastante bien, en verdad. Acá tenemos el nervio óptico que está algo cortado, y acá tenemos el quiasma óptico. Luego del quiasma óptico tenemos el tracto óptico, que acaba de llegar al cuerpo geniculado lateral. Y luego de esto vamos a tener las radiaciones ópticas, que son la siguiente parte. Y quiero que lo vean acá porque se puede apreciar mejor que estas radiaciones van a tener una amplitud bastante alta, no van a ser tan finas, por decirlo así, como el tracto óptico, como el nervio óptico, sino que van a ser, como lo dice su nombre, radiaciones. Entonces se pueden hacer dos distinciones principales acá. Unas radiaciones que van a ir hacia la parte más inferior, o ventrales, que son estas de acá, y una a la parte más superior, que son estas de acá. Tengan en cuenta que acá estamos viendo al cerebro de una manera inferior, estamos viendo la parte inferior del cerebro. Entonces esta es la parte inferior ventral, esta es la parte superior o dorsal. ¿Y para qué es importante hacer esta diferencia? Realmente es bastante importante, porque va a permitir hablar de lo que son las cuadranopsias. Acá sí quiero que le pongan mucho ojo, porque ya no vamos a hablar de una retina, campo visual partida en dos, sino que acá lo vamos a partir en cuatro. ¿Por qué? Porque las radiaciones ópticas que están de la parte superior dorsal van a llevar información, aquí está de la parte superior, van a llevar información de la mitad inferior del campo visual contralateral. Igual lo vamos a ver en un gráfico después, pero recuerden, el tracto genículo calcarino superior, que también es como se llaman las radiaciones ópticas, va a llevar información del campo visual inferior contralateral. ¿Por qué contralateral? Porque si recuerdan acá en la imagen, si hay, por ejemplo, un problema acá en el superior del lado derecho, le vamos a ver el problema traducido del lado izquierdo. Por eso, precisamente. Con respecto al recorrido de la radiación óptica superior o dorsal, esta va a ir hacia el lóbulo parietal y luego de eso va a llegar hacia la corteza calcarina superior. Con respecto al tracto geniculo calcarino inferior o ventral, esta va a llevar la información de la mitad superior del campo visual contralateral. Va a ir por el lóbulo temporal, va a formar acá lo que vendría a ser el asa de Meyer, que es esta asa que ya vimos acá se ve el asa de Meyer, y va a ir hacia el lóbulo temporal y va a llegar a la corteza calcarina inferior. Acá quiero que vean más o menos a qué parte de la corteza va a llegar a las vías visuales. No solo va a llegar a la corteza calcarina, sino también va a llegar a la corteza primaria visual, que tiene el área de Brocaman 17, y va a llegar hacia la corteza visual, hacia las áreas de asociación de la corteza visual, que son la 18 y la 19. Asimismo, un detalle bastante importante. Como pueden ver, todo eso es parte de la corteza occipital, pero la parte más posterior de la corteza occipital va a estar relacionada a la visión macular. ¿Recuerdan la mácula, ese pequeño punto que tenía la mayor concentración de conos? Ya, ese punto, por ejemplo, cuando hay una lesión en determinadas partes, va a haber una conservación de ese punto. Y eso sí, lo vamos a ver ahorita en otras lesiones. Y en el caso de lo que vendría a ser la parte más anterior de la corteza occipital, más relacionado a la visión periférica. Esos detalles sí quiero que lo tomen bastante en cuenta porque es de relevancia. Ahora vamos a ver las lesiones previamente dichas. Para esto igualmente me gustaría que pongan pausa el video para poder hacer el ejercicio mental de, de cómo se vería el campo visual en una determinada lesión. Vamos a ver el primer caso, que es el caso de una lesión de nervio óptico. Cuando se lesiona el nervio óptico, hay una pérdida hay una pérdida tanto en la hemirretina temporal como en la hemirretina nasal de un solo ojo, de determinado ojo. Por lo tanto, se genera la pérdida de visión en un campo visual completo, pero el otro campo visual de un ojo, sí, el otro ojo puede ver ambos campos visuales, tanto al campo visual temporal como el campo visual nasal. ¿Esto en qué se traduce? En una anopsia en el ojo ipsilateral. En este caso, una anopsia en el ojo izquierdo, porque ha ocurrido la lesión en esta parte. Ahora, siguiente punto, quiasma óptico. Una lesión en el quiasma óptico va a generar una hemianopsia bitemporal heterónima. Y ahora para ir hablando o para poder entender mejor estos términos,
Vamos a chequear acá. Tenemos una lesión acá, ¿y qué es lo que ocurre? Ocurre una lesión a nivel de las hemirutinas nasales. Mi rutina nasal deja de funcionar, entonces, ¿qué campo se perdería? Se perdería el campo temporal de cada una de estas hemirutinas. Se pierde el campo temporal de ambos ojos y por lo tanto tenemos esto. Tenemos una pérdida de la mitad de los campos temporales heterónima. ¿Por qué? Porque no va a ser igual en ambos ojos, no va a ser diferente. Vamos a solo ver esta parte, por decirlo así, central. La parte, solo se va a poder ver la parte nasal. Ahora, continuando con la siguiente lesión, la lesión del tracto óptico. La lesión del tracto óptico se llama hemianopsia contralateral mónica. ¿Por qué se llama así? Porque ocurre una pérdida de la mitad de visión del campo visual, que va a ser igual en ambos ojos, y va a ser contralateral al lugar donde ocurrió la lesión. Por ejemplo, acá tenemos una lesión a nivel del tracto óptico izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que se va a perder? Se va a perder el lado contralateral, la visión en la mitad del campo derecho. Y acá podemos ver por qué, porque acá recibe fibras de la hemiretina nasal, de la hemiretina nasal derecha y de la hemiretina nasal izquierda. ¿Y estos a dónde van? Van hacia el campo derecho. Y por eso se pierde el campo derecho en una lesión del tracto óptico izquierdo. Igual, en el tracto óptico derecho, si se lesiona, también ocurre lo mismo, pero en la parte de la izquierda. Entonces, continuando ahora la parte de las cuadranopsias. Como ya les he mencionado, si hay una lesión en el tracto genículo calcarino superior, que es, por ejemplo, acá lo que vemos en E, lo que ocurre principalmente es una cuadranopsia homónima inferior. ¿Por qué cuadranopsia homónima inferior? Porque se va a perder la visión en el cuadrante inferior del lado contralateral. Acá va a ser contralateral igualmente. Por ejemplo, si ocurre acá en el lado izquierdo, se va a perder la visión en el cuadrante inferior del lado derecho. Si ocurre en el lado derecho, se pierde la visión en el cuadrante inferior del lado izquierdo, que sería acá. Lo mismo pasa con el tracto genículo calcarino superior. Perdón, el inferior. Va a ser similar, sino que se pierde la visión en el cuadrante superior del lado contralateral. Acá tenemos en la parte izquierda, se pierde, ha perdido la visión del lado del cuadrante superior derecho. Si ocurre en la parte derecha, se pierde la visión del cuadrante superior derecho. Perdón, del cuadrante superior izquierdo. Y ahora finalmente la última lesión va a ser acá a nivel de la corteza calcarina del lóbulo occipital. Lo que vamos a ver acá principalmente es una menopsia contralateral homónima con conservación macular. ¿Por qué habíamos mencionado esto? Porque acá principalmente se encuentra representada la mácula. Entonces lo que va a ocurrir es similar a lo que ocurriría en una lesión de tracto óptico, sin embargo se va a conservar esta pequeña zona, que es la zona de la mácula. Para concluir, tenemos que tener en cuenta de que el tracto visual va a estar compuesto por tres neuronas. Tenemos principalmente la neurona bipolar, la neurona ganglionar y luego la neurona del cuerpo geniculado bilateral, que va a ser la neurona talámica, una neurona de relevo que va a llegar a la corteza visual. Acá quiero que tengan en cuenta que el fotorreceptor no es una neurona. Entonces, concluyendo nuevamente, tenemos a la retina. Acuérdense que la retina tiene sus 8 capas. Va a llegar la luz, va a atravesar esas 8 capas y va a llegar a la célula pigmentaria y va a empezar la fototransducción con los fotorreceptores y todo lo que hemos visto. Va a llegar finalmente a las células ganglionares y las células ganglionares van a adoptar sus axones que van a formar el nervio óptico. El nervio óptico va a pasar a través del quiasma óptico, luego el tracto óptico y va a llegar al núcleo geniculado lateral. En el núcleo geniculado lateral va a salir nuevamente una neurona que va a formar las radiaciones ópticas y van a llegar a la corteza visual. Ahora he preparado unas 2 preguntas para que puedan poner en práctica los conocimientos aprendidos. Comenzamos con esta. Mujer de 40 años presenta cefalea intensa, tiene un dolor con intensidad 10 de 10, así como una disminución de la agudeza visual. Se le realiza una resonancia magnética cerebral en corte sagital, evidenciándose el siguiente resultado. Ese es el resultado que pueden ver. Ahora, con lo que ya conocen de neuroimagen, de repente ya pueden reconocer esa estructura. Les pido que identifiquen cuál es la lesión más probable de las vías ópticas que presentaría esta paciente. Póngale pausa, por favor. Entonces, la respuesta sería hemianopsia bitemporal heterónea. ¿Por qué? Como pueden ver acá, esta es la hipófisis, y si hay una tumoración en la hipófisis, que es este caso, la paciente presentaría un compromiso también del quiasma óptico. Por eso es que tiene una disminución de la agudeza visual. Y como pueden haber visto, y ya como ya hemos chequeado,
el quiasma óptico va a tener al cruce de los axones de la mioretina nasal. Entonces, eso se traduce en una hemianopsia bitemporal heterónima, porque no se pueden ver los dos campos temporales de ambos ojos, campos visuales temporales. Ahora tenemos la pregunta número 2. Por favor, les pido que pongan pausa. La respuesta es la siguiente. La respuesta verdadera es la D. ¿Por qué la D? Porque el predominio de bastones en la fobia, no. El predominio va a ser de los conos en la fobia. Acuérdense que los bastones va a estar relacionado a... Se pueden acordar por la persona mayor de edad que utiliza bastones, por lo tanto no tiene una agudeza visual tan alta como los conos. Los bastones también van a permitir la visión de colores falso. ¿Por qué? Porque los bastones no están asociados va a estar asociado a la rodopsina, no a la fotodopsina. Por otro lado, durante la transacción fotoquímica de la visión, el GMP intracelular aumenta. No, el GMP intracelular disminuye. ¿Y eso qué es lo que hace? Que haya hiperpolarización y no haya liberación de glutamato. Y ahí ocurre la visión. Y la respuesta correcta, los conos son sensibles a la luz de alta intensidad, verdadero, porque tienen un umbral alto. Ahora vamos a pasar a la última parte de la exposición, que es la parte del sentido del olfato. Es importante mencionar que el olfato es un sentido químico. Por lo tanto, lo que ocurre es que van a haber moléculas olfatorias que van a estar en fase gaseosa y van a alcanzar a los fotorreceptores olfativos, que se encuentran en la cavidad nasal. Van a entrar por los orificios nasales y van a llegar al techo de la cavidad nasal. En ese techo de la cavidad nasal vamos a encontrar un epitelio diferente, que va a ser el epitelio olfatorio. Ese epitelio olfatorio tiene a su vez 3 células. Vamos a tener a las células sustenticulares, que son células de epitelio columnar, son células de soporte, que van a tener el núcleo acá en la parte más apical, y van a estar intercaladas entre las células olfatorias. Van a protegerlas, y asimismo también van a estar tapizadas por microbiosidades. Acá se pueden ver las microbiosidades en la foto, en el dibujo, y va a tener asimismo gránulos secretores. Por otro lado, tenemos a las células basales. Las células basales son células madre, no diferenciadas. Como lo dice su nombre, se encuentra más en la parte basal, pegada prácticamente a la máquina basal. Estas células basales, al ser células madres no diferenciadas, van a permitir la neurogénesis continua de las células olfatorias. Y las células olfatorias son neuronas bipolares, acá pueden ver ambos polos de estas neuronas, que van a tener dos partes, porque son bipolares. Van a tener la parte de los cilios, la parte de los cilios de las neuronas bipolares van a permitir captar esas moléculas olorosas, porque en esas partes de los cilios van a tener a los receptores, y van a tener asimismo también a la parte de los axones, que son axones desmelinizados. Estos axones desmelinizados van a pasar a través de la placa cribiforme y van a llegar directamente hacia el bulbo olfatorio. Por lo tanto, una ruptura de la placa cribiforme puede comprometer bastante el sentido del olfato. Acá otro detalle importante es que si se dan cuenta, no hay una estación de relevo en el tálamo, como en los otros sentidos, sino que pasa directamente hacia el bulbo olfatorio. Con respecto a la traducción, como ya habíamos mencionado, es un sentido químico. Entonces las moléculas olorosas van a llegar hacia esta zona donde se encuentran los receptores, que son en los hilos de la célula olfatoria, y van a unirse a las proteínas de los receptores olfatorios, que son proteínas G. Aquí está la sustancia odorante uniéndose a la proteína G. Se va a activar, el receptor acoplado a la proteína G, se va a activar a la proteína G, que va a estar asociado a una adenosintrasa. Al estar asociado a la adenosintrasa, se fomenta el aumento del MP cíclico. Al aumentarse el MP cíclico, se van a abrir los canales catiónicos, tanto de sodio como de potasio como de calcio, que finalmente va a generar una despolarización de los cilios olfatorios y va a aumentar los potenciales de acción de los axones nerviosos olfatorios. Por lo tanto, va a ocurrir el olfato. Ahora vamos a ver la parte relacionada a las vías olfatorias. Es importante hacer mención que acá vamos a hablar de dos partes, por decirlo así, las conexiones relacionadas al epitelio olfatorio y las relacionadas al bulbo olfatorio. En el epitelio olfatorio, ya hemos mencionado, encontramos a las células receptoras olfatorias, que son estas células que ya hemos visto que son bipolares, aferentes primarias del sistema olfativo. Los axones de estas células van a salir atravesando la lámina cribosa y van a llegar al bulbo olfatorio. Al llegar al bulbo olfatorio van a hacer sinapsis con las dendritas apicales de la célula mitral, que son las que podemos ver acá,
que son las que vendrían a ser las neuronas de segundo orden. Al hacer sinapsis con estas neuronas en el bulbo olfatorio, estas ocurren en un grupo especial llamado los glomérulos, una zona especial, que es esta zona que pueden ver acá. Asimismo, como pueden ver, los glomérulos no solo van a converger a un solo receptor a este glomérulo, sino van a converger varios receptores de la misma célula receptor olfatorio. Por otro lado, las células mitrales no solo van a tener estas dendritas apicales, sino también van a tener dendritas laterales, que van a permitir hacer sinapsis con otras células, no solo con las células con la célula olfatorio. También pueden ver que en el bulbo olfatorio hay interneuronas, dos principalmente, las células granulares y las células periglomerulares. Y también, como pueden ver, estas interneuronas van a realizar sinapsis dendrodendríticas con las células mitrales para poder inhibirlas y de esta manera poder regular el impulso de la vía olfatoria. Asimismo, las células mitrales finalmente van a tener, van a estar formando el tracto olfatorio, como lo pueden ver acá, que son los pezones de las células mitrales. Este tracto olfatorio, finalmente, acá podemos verlo, la célula mitral llega al tracto olfatorio y se va a dividir en dos partes, a formar dos sistemas. El sistema lateral antiguo y el sistema primitivo medial. Hablando primero del sistema primitivo medial, este sistema hace sinapsis con los núcleos de las porciones basales intermedias. Aquí está el olfatorio medial, el olfatorio medial forma sinapsis con esos núcleos y va a estar más relacionado con porciones primitivas, como dice su nombre, porciones primitivas del sistema límbico. Sobre todo, va a tener la función de permitir funciones primitivas, como por ejemplo lamerse los labios cuando hueles algo rico, salivar o también otros comportamientos relacionados al olor de comida o impulsos más emocionales. Por otro lado, el sistema antiguo o lateral, que es el sistema que podemos ver acá, va a realizar sinapsis con la corteza olfativa primaria, tanto la corteza prepiriforme como piriforme y la porción cortical del núcleo cerebralino. Va a tener relación con áreas menos primitivas del sistema límbico, como por ejemplo el hipocampo, que va a permitir poder aprender a disfrutar de los olores. ¿Y por qué se le dice antigua? Porque está relacionada con la paleocorteza del lóbulo temporal. Ahora, manera de conclusión, el sentido del olfato, el tracto olfatorio tiene dos neuronas. La primera neurona es olfatoria y la segunda neurona es la mitral. Y aquí vamos a ver cuál es el orden que sigue el sentido del olfato. Primero llega la sustancia olorosa a la neurona olfatoria. Esta va a ser captada por la parte mucosa, la parte de los cilios. Va a ocurrir la recepción, la quimiorecepción. Y esta va a llegar al bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio va a llegar a hacer sinapsis con la célula mitral de los glomérulos, va a formar el tracto olfatorio y finalmente va a llegar a su respectiva corteza. Ahora tenemos una última pregunta para poder remarcar los conceptos. Pueden ponerle pausa. La clave correcta es la C. La vía olfativa llega a la corteza sin hacer sinapsis en un núcleo talámico. Y eso es muy importante y lo diferencia de otros sentidos. La A es falsa porque la llegada de la molécula odorífera al receptor no va a promover la hiperpolarización, que esto es lo que ocurre en el sentido de la visión, sino que promueve la despolarización de membrana. El tracto olfatorio, está formado por el conjunto de acciones de neuronas olfatorias falso, es por las neuronas mitrales. Y se denomina glomérulo al sitio de sinapsis entre las neuronas mitrales y las granulares falso. Acá ocurre la sinapsis entre las células mitrales y las células o las neuronas olfatorias. Y también, como podemos ver en la imagen anterior, que es la imagen de acá, también puede haber sinapsis con las interneuronas de la célula periglomerular, pero no la célula glomerular. Entonces, esta es la bibliografía presentada para la exposición. Y muchas gracias. Si tienen alguna duda al respecto, pueden escribirme al correo y pueden escribirle también al correo de Renzo.